Soy un docente en tiempos de coronavirus. Profesora Corazón de María Luna Ruiz, docente del plantel Agua Prieta. Recuerdo claramente el día 13 de marzo del 2020, cuando nos enviaron un video de nuestra gobernadora al grupo de WhatsApp de los docentes del plantel Agua Prieta. Era oficial. Había virus del corona en México. Las notas periodísticas eran alarmantes y al mismo tiempo difíciles de creer. Es un hecho. Suspensión de clases del 20 de marzo al 20 de abril. Un mes de vacaciones escolares está anunciando el gobierno federal por COVID-19. Serán del 20 de marzo al 20 de abril. Las vacaciones de Semana Santa se adelantan 2 semanas. El último día de clases será el viernes 20 de marzo y regresarán a las aulas el 20 de abril. México debe prepararse para lo peor, según experto. Sin embargo, esto no era ni el principio de lo que estábamos a punto de vivir. El 16 de marzo anunciaba la Secretaría de Salud Pública que a partir del 17 de marzo se suspendían las clases en todos los niveles del estado de Sonora. En ese momento, cuando lo tomamos de distintas formas todos, inclusive en el personal del plantel se llegó a pensar que era buena idea un mes de vacaciones. Definitivamente no teníamos la menor idea de la magnitud que alcanzaría la pandemia. La exageración en las compras del papel sanitario, cloro, desinfectantes, toallas húmedas, etc., inclusive en los alimentos de la canasta básica no se hicieron esperar, pero quienes en ese momento tenían los medios para adquirirlos. La pandemia nos cambió a todos, no solamente en lo referente a nuestra forma de pensar, sino en cómo debíamos vivir. Quedarnos en casa, aislarnos socialmente, dejar de mostrar afecto físico, dejar de ir a la escuela y al trabajo, cubrirnos para no infectarnos, en fin, una serie de medidas que trastocaron todas las acciones, costumbres, ritos y tareas que, conscientes o no, estábamos acostumbrados a realizar en nuestro día a día. En mi familia se tomó la decisión que al tener un mes de vacaciones, entre comillas, nos iríamos al pueblo, al fin de que los que nos pedían era aislamiento, y allá encontraríamos la paz y tranquilidad necesaria para sobrellevar el inicio de esta nueva forma de vida. Nos encontrábamos frente a uno de los momentos históricos más importantes de la humanidad, en el que la incertidumbre, el miedo y el desconocimiento eran experiencias genéricas que nos marcarían a cada uno de manera particular. Aún estando fuera de la ciudad, escuchaba a diario el número de infectados, personas que fallecen, enfermos recuperados en nuestro país y el mundo. Recuerdo que en mi celular llevaba un registro de enfermos diariamente. Supongo que era mi forma de canalizar la preocupación que me invadía. Teníamos información cada minuto, a través de todos los medios, pero nadie, absolutamente nadie, sabía qué sucedería después de que esta crisis sanitaria terminara, si es que fuese tal vez el caso y que pudiéramos volver a la normalidad. Existían miles de posturas acerca de lo que estábamos viviendo. Unas pesimistas y negativas que consideraban que la explotación, el individualismo, la depredación al planeta y a la naturaleza, el sálvese quien pueda, el exacerbado e ilimitado consumismo continuarían. Otras más optimistas externaban que la crisis del coronavirus podría ser un punto de inflexión para que todos nos uniéramos en un mundo alternativo, en el cual reinara la solidaridad, la resiliencia, el apoyo y el cuidado colectivo, la conciencia ecológica, la justicia y la equidad. Entre todo esto, el mundo de la educación, la escuela, los procesos pedagógicos y nosotros, los y las docentes, también nos vimos afectados en nuestra conciencia, nuestra práctica y por lo tanto en nuestra labor. De pronto, sin previo aviso, la epidemia nos deja sin el espacio del aula, nos quita nuestras herramientas de enseñanza, nos replantea los tiempos, los horarios y las prácticas a las cuales estábamos acostumbrados para enseñar.
pero sobre todo nos aleja de nuestra contraparte más preciada, la que da sentido a la labor que realizamos nuestros adolescentes y jóvenes estudiantes. De una manera repentina, casi violenta, la epidemia y la crisis sanitaria nos pone frente a un aparato electrónico y nos obliga, sin preparación previa para muchas y muchos de nosotros, a planificar, organizar y dar clases en una modalidad que muy pocos o en muy limitada medida conocíamos: la educación a distancia. Ya no había ninguna prisa para nada, ni para acostarse o levantarse, para bañarse o para vestirse. No había prisa para el café ni para el desayuno, ni para cocinar, mucho menos para comer. Lo que nos empezó a sobrar fue el tiempo, y con ello los nervios, la ansiedad, el insomnio, la enfermedad en muchas familias y en otras el luto. Ya ha pasado más de un año desde que se inició la cuarentena. Y a través de múltiples canales de comunicación escuchamos miles de voces que se quejan por la actual situación de la educación en el encierro. Estudiantes agobiados por las tareas y por la inutilidad de las sesiones asincrónicas. Los docentes por la falta de acompañamiento para conectarse y dar clase en tiempo real a través de las plataformas. Nuestras casas se convirtieron en planteles, siendo las diversas áreas un aula para cada nivel educativo, perdiendo así total privacidad e intimidad de nuestro hogar. La sala es prepa, la cocina es primaria, la recámara es la secundaria, y la dirección está en todos lados, teléfonos sonando hasta en la madrugada, solicitando reactivación de actividades, bandejas llenas de correos, algunos incluso en blanco. Recuerdo cómo al inicio de toda esta nueva estrategia didáctica, dejábamos micrófonos abiertos, cámaras encendidas, fallas al proyectar diapositivas, en fin, un sinnúmero de experiencias, la mayoría agradables, inclusive cómicas, pero de las cuales aprendimos a superarnos día a día, y la mayoría dominamos cada vez más las herramientas de apoyo con las que contamos para impartir la educación a distancia. Los padres y las madres cuestionando a las escuelas y a los docentes por qué sus hijos no se ven igual de ocupados como cuando están en sus jornadas de clase, pero también por qué no saben cómo apoyar a sus hijos. Nadie estábamos preparados para migrar a una educación a distancia. Por supuesto, ninguna escuela en México, América Latina o el mundo estaba preparada para enfrentar este repentino cambio en los tiempos, espacios y modalidades de la educación. Este reto nos colocó a los docentes en el centro de las familias, como actores de primera fila ante la sociedad, y con seguridad se nos responsabilizará de los logros o los fracasos que esta nueva experiencia pueda generar. A nosotros los docentes nos ha tocado posicionarnos en primer plano en esta crisis, que ya no solo es sanitaria, sino económica, social, educativa y cultural, y sin las suficientes y necesarias herramientas para dar respuesta a este inevitable reto: seguir educando en tiempos de crisis. En este sentido, me permito compartir una reflexión de un educador en tiempos del coronavirus. Lo peor que nos podría ocurrir como ciudadanos, padres, madres y docentes, no es quedarnos en casa, es permanecer encerrados en ella, convencidos de que la suerte está echada y no hay nada que hacer. Por ello, hoy, más que nunca, los educadores tenemos la posibilidad de transitar este doloroso momento histórico y volverlo una oportunidad para construir otro horizonte posible, una humanidad alternativa, y todo esto, además, con la más relevante y hermosa herramienta que el ser humano ha construido a través de la historia: la educación. Autor desconocido. Soy un docente en tiempos de coronavirus.